Y la verdad, gracias, hermano, por estar presente a pesar del frío. Estamos aquí alabando al Señor. Les invito a que ustedes estén buscando en el Salmo 139, 23 y 24. Voy a ponerlos lejos. Qué hermosa canción la de recién. Qué hermosa alabanza. El Salmo 139, 23 y 24 dice así: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoces mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos, el Señor conoce nuestros caminos. Si andamos en camino de perversidad, Él sabe, Él nos conoce, Él siempre está atento a nuestros caminos. Por eso, aunque nosotros nos cueste caminar en el camino del Señor, nosotros tenemos que hacerlo y caminar en el camino del Señor, porque Él conoce todos nuestros caminos. Y como dice la palabra acá, dice, examíname. Sí, tenemos que ser examinados por Dios, para que Dios examine nuestra vida, para que Él esté. Usted va al médico y el médico a usted lo examina, le da un diagnóstico, y sea bueno, sea malo, pero Él le da un diagnóstico, pero nosotros tenemos el mejor médico para que nos examine, que es Cristo Jesús, porque si Él nos examina a nosotros, nosotros seremos mejores cada día. Por eso, como dice, y conoce mi corazón. Él conoce nuestro corazón, porque si Él conoce nuestro corazón, puede examinarnos. Él puede hacer con nuestro corazón, como buen alfarero que es, sacar nuestro corazón y formar un corazón nuevo, un corazón de piedad, de amor y de misericordia. Por eso también dice la palabra, pruébame. Sí, tenemos pruebas y a veces son difíciles las pruebas, pero ¿sabe una cosa? Dios levanta al que tiene un corazón humilde, levanta a través de las pruebas. Las pruebas son difíciles, sí, pero tenemos que soportarlas, pero soportarlas en Cristo Jesús. Y dice, conoce mis pensamientos. ¿Sabe por qué nosotros podemos soportar las pruebas? Porque Él conoce nuestros pensamientos. Él sabe lo que hicimos ayer, hoy y lo que haremos mañana. Porque Él sabe cada uno de nuestros pensamientos, si son buenos, son malos, para con nuestros hermanos, para con nuestros amigos, para con nuestros familiares. Él sabe todo, Él conoce todo, porque Él es omnipotente. Y las pruebas a veces son difíciles, pero sabiendo Él nuestros pensamientos, las pruebas serán mucho más fáciles. Por eso también dice la palabra, y guíame. Sí, nosotros tenemos que aprender y dejarnos guiar por Él, porque si Él nos guía a nosotros, sabremos que andaremos por las buenas sendas, porque dice, y guíame en el camino eterno. Él nos guiará a un camino eterno, Él nos guiará, porque Él dejó dos caminos, un camino ancho, a donde entrarán muchos, y muchos se perderán. Pero antes de que ellos se pierdan, antes de que ellos entren, nosotros tenemos que predicarle la palabra, hablarle de Dios, hablarle de el Señor que nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, para que Él haga la obra que tenga que hacer. Porque si somos guiados por Él, nosotros sabemos que vamos a andar en la buena senda y en el camino correcto. Pero también, hermano, tenemos que ser guiados, tenemos que ser examinados por Dios, porque Él es nuestro mejor maestro,
probado, porque tenemos pruebas, pero saldremos de Él porque Él nos sostiene de nuestras manos y siempre saldremos adelante. Y también tenemos que ser guiados, porque si Él nos guía, la senda de nuestros caminos nos llevarán al camino eterno, ese camino que todos un día queremos lograr, ese camino que nosotros tenemos que anhelar en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 139, 7, hay dos preguntas. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde iremos? ¿O dónde huiremos? A ningún lado, porque Él lo conoce todo, Él lo sabe todo, y Él, si nosotros somos guiados, aprobados, probados y examinados por Él, sabremos que estamos en el mejor camino, y el camino es la vida eterna. Por eso, hermanos, les digo que tengamos que ser fieles a Él, pero para llegar a ese camino tenemos que ser humildes, tenemos que transformar nuestra vida y nuestro corazón para que nosotros seamos cada día mejores. Esto es lo que le quería compartir y espero les sea de muchas bendiciones para su vida y para cada uno de los que lo esté escuchando. Gracias. Que Dios le bendiga, amada iglesia. Recién le decía a un hermano, ven y vamos a orar porque me siento quebrantado por su presencia. Porque veo, como decía el hermano Gustavo, a dónde, como decía la palabra, el hermano repetía lo que dice la palabra, ¿a dónde iré de tu presencia? Que a donde vayamos, su presencia va con nosotros. Que a donde vayamos, su presencia está con nosotros. Y me preguntaba, ¿quién soy yo, Señor? Que aún su presencia, su santidad, tiene misericordia. Y va conmigo. Entonces, Señor, ¿qué es? Entonces le decía al hermano, vení, vamos a orar. Ayúdame. Así que disculpe si me siento así, no estaba así. Pero esas palabras de Dios que nos hacen ver a nosotros que nada somos. Y que a pesar de lo que somos, el Señor nos acompaña y nos da el tiempo, la oportunidad a través de su misericordia. Que Dios le bendiga, hermana. Hermoso tiempo de alabanza, hermoso tiempo de presentarnos delante de Dios y de venir con un corazón rendido a su presencia. Eso es lo que mira a Dios, ¿no? El corazón, cómo venimos. Y si tenemos un corazón rendido, su presencia nos rodea, nos abraza, nos ama. De tal manera que nosotros por ahí no nos damos cuenta, pero Dios es tan grande y nos abraza y nos lleva de un lado para otro en su amor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bueno, hoy me ha tocado esta oportunidad de traer la palabra de Dios, de traer lo que Dios tiene para nosotros, para nuestras vidas. Y quisiera que abra su Biblia en Hechos 27, 20. Y después vamos a leer pero primero ya abrieron sus Biblias, vamos a leer, vamos a ver el título. Vamos a arrancar con el título. Amén.
El por qué no debo apresurarme. El por qué no debo apresurarme. Hoy orábamos esta mañana con mi esposa, ¿no? Tenemos un pequeño devocional en las mañanas. Y ayer luchaba, Señor, ¿cómo puedo poner? Es más, lo estaba por llamar al pastor que me ayude. Pero ¿cómo debo poner? Digo, no lo voy a molestar. No puedo molestarlo, no debo molestar. Porque se había puesto las vacunas y no estaba. Pero bueno, me aguanté. Y esta mañana, después del devocional, salgo hacia afuera, vuelvo a entrar y le digo, pero ya me dio el Señor el título. Solo. Y es ¿no? El por qué no debo apresurarme. Y vamos a leer Hechos 27, 20. Y después el 31, 30 al 32. Dice la palabra del Señor de esta manera. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hasta ahí. Vamos a orar. ¿Me acompañan en oración? Vamos a orar, iglesia. Amado Dios, amado Padre, en esta noche, Señor, una vez más, estando en tu presencia, queremos darte gracias, Señor, por el tiempo que tú nos permites compartir juntos, Señor. Trayendo, Señor, esta palabra que a través, Señor, de tu Biblia, de la Biblia, a través de tu palabra, me diste, Señor, para nosotros, para cada uno de nosotros, Señor, en esta noche. Quiero, Señor, en esta noche poner mi vida en tus manos. Toma la autoridad, toma el control y el señorío, Padre, en este tiempo, tanto de mis hermanos, de la iglesia y de mi persona. Señor, quien te habla, Padre. Vengo, Señor, me humillo ante tu presencia y reconozco tu señorío, Señor, y reconozco que eres Dios, Señor, y que no hay otro fuera de mi persona, fuera de mí, Señor, perdón, que no hay otro fuera de mí. Pensar de mis pensamientos, sino solamente tu presencia rodeando, Señor, mi ser, rodeando mis pensamientos, llenando, Señor, mis pensamientos de tu palabra, Señor, mostrándome a través de ella, Señor, el gran amor que tú tienes para con nosotros, Señor, siendo a veces, muchas veces, Señor, Padre, no merecemos, pero muchas veces, Señor, tu amor es tan grande y aún nos permite, Señor, estar cerca de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, por la palabra, Señor, dada, Señor. Y gracias por lo que vas a hacer a través de ella, Señor. Gracias por la enseñanza que vas a hacer a través de ella, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quieren tomar asiento? Hace rato que teníamos que estar sentados. Dígame, hermano. Gracias, Jesús. Entonces veíamos este versículo, ¿no? Donde los marineros, ¿no? de esa pequeña barca, aún Pablo estando en ella, dice que no apareció ni sol ni estrella, y por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, ya habían perdido toda esperanza de salvarnos. Y el 30 dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarnos.
Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Oyeron la palabra que Pablo les daba, ¿no? Pablo ya le había anticipado al marinero, de no salir. Pero se anticiparon. Ellos, a pesar de haber escuchado, quisieron salir, ¿no? La obstinación del hombre. Entonces, vuelve en los momentos más difíciles donde la barca o el barco a través de la tempestad era un desastre. Dicen la palabra que los marineros se ataban cuerda alrededor del barco para que no se desarmara. Debe haber sido terrible, ¿no? Ese tiempo. Pero Pablo después está en los versículos 21 al 23, ¿no? Léalo después en su casa. Le dice, no lo hagan. No tengan miedo, no tengan temor. Porque el ángel, mire, ahí no está puesto, ¿no? Pero vamos a leerlo, ¿sí? Hechos 20. ...20, 30. Hechos, no, 27, perdón. 27. Perdóneme. Pablo le decía, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar en Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Y le dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, ¿no? Eso le decía Pablo a los marineros que estaban por huir y que aparentemente eran porque iban a largar las anclas, pero no eran las anclas, sino iban a largar los botes, el esquife, para huir. Entonces Pablo les dice, no, si abandonan el barco, no se salva nadie, ¿no? Los marineros, dice que cortaron las amarras y el esquife o el bote que arrastraba el barco se fue. Oyeron la palabra, oyeron el consejo, le creyeron a Pablo, ¿no? Que el ángel le había dicho, le había informado que no se iba a perder ninguno, pero debían estar ahí juntos, ¿no? En esta situación de estos hombres, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, y aún aquellos que han oído de lejos, vivimos situaciones muy difíciles en nuestra vida. Muy difíciles, hasta el punto de querer huir como los soldados. Hoy en este tiempo, ¿qué hacen? Creo que hay muchas muertes. Los matrimonios matan a uno, se matan el otro, porque está bien, está puesto en la Biblia, ¿no? Que se acabará el amor natural, pero porque no encuentran salida. No encuentran, se separan los matrimonios, no encuentran salida. Entonces lo primero que hacen es tirar el esquife y meterse y querer huir y dejar todo.
por problemas legales, por problemas de matrimonio, por problemas económicos. Muchos se suicidan por problemas económicos, porque no encuentran la salida, porque no tienen esperanza. Y muchas veces conocidos nuestros, nosotros como cristianos que llevamos la palabra, y le podemos decir, no, mira, espera un poquito. No saltes del barco. Espera un poquito. Quizás Dios, hay que esperar en Dios. Pero sin embargo, como hicieron los marineros en Creta, salieron y zarparon, y igual siguieron, no importa, no escucharon la voz, le siguieron dando. No esperando en Dios, no esperando la palabra que quizás, o la solución en Dios, ¿no? La desesperación misma los lleva a cometer esa locura de hacer lo que el corazón mande. El corazón, que dice la palabra como es, engañoso, ¿no? Y perverso, más que todas las cosas. Entonces, vemos que por la decisión propia, vamos a hacer lo legal. No, pero vamos a esperar en Dios. Vamos a esperar un poquito, un consejo, ¿no? Y le siguen metiendo hacia adelante. Una estrategia humana que hacen con estrategia humana. Mira, yo conozco a tal, ese me puede salvar. Y sin embargo, a veces cometemos errores que son horrores. Y es peor todavía. Cometimos un gran error. No haber escuchado a Dios, ¿no? Y el escuchar a Dios no hace falta que Dios baje del cielo, sino que cuando un hijo de Dios viene y te dice, espera un poco, vamos a ver qué pasa. Espera un poco, vamos en lo económico, espera un poco, que quizás, espera un poquito. Y siguen hacia adelante. Jóvenes, adultos, ancianos. O sea, no hay edad para decir, para no esperar, no esperan. Le siguen dando hacia adelante y uno le dice no. Y a un cristiano la palabra te dice, hermano, hijo, espera en Dios, confía en Dios. La palabra dice, confía en Dios y Él. Pero no, le seguimos hacia adelante. A pesar de las advertencias, le seguimos hacia adelante. Es difícil, sé que hay un tiempo que es muy difícil, que quizás los problemas nos abruman, los problemas que tenemos, que vienen a nuestras vidas, quizás sea un poquito más alto que nuestros ojos, que no nos dejan ver más allá. Entonces, vemos nosotros como hijos, ¿no? Vemos la palabra y la palabra te dice, espera un buen consejo, y nosotros queremos seguir y vemos que tenemos que tirar los esquifes, cuando nos damos cuenta estamos en el medio del mar. Ay, si yo hubiera esperado. Y me dijo el Señor, que espere, pero le seguí dando. Y bueno, es lo que yo soy, así, voy hacia adelante. Pero el Señor te dice, espera, hijo. Con esto vemos que los soldados dijeron, vamos a esperar. Escuchamos a Pablo y vamos a esperar. Y aún con eso pasaron unos días más, ¿no? Esperaron, pasaron unos días más, aunque llegaron a la isla en madera, ¿no? Destrozados, pero llegaron y la vida de ninguno se perdió. Ninguno se perdió. Y eso es cuando nuestra vida
Cuando nosotros vemos que nuestra vida tiene que enfrentar y vienen y no vemos esperanza. Por eso era el título, ¿no? ¿Por qué no debemos apresurarnos? Porque no debemos apurarnos en las situaciones más difíciles. Más difícil cuando tu corazón diga, no puedo más. Cuando tu mente diga, no puedo más, no encuentro salida. Espera en Dios. Espera en Dios. Esa es la confianza que tenemos nosotros cuando yo confío en Dios. Pero llegan los momentos difíciles y esa parte que hemos leído, una gomita, borramos. El que le habla también ha cometido mucho. Yo después de muchos años he aprendido a esperar. Claro, joven, ahora ya soy, no es que sea viejo, ¿no? Pero cuando siendo joven, era un joven que atropellaba y no esperaba, no era de esperar. No era de esperar. Con mi esposa salíamos a ver algo, ¿no? A ver algo. Y íbamos y lo veíamos. Y sin darnos cuenta lo traía bajo el brazo después. Así, contento. Después pasaba el mes, bien, pasaba el segundo mes y ya era muy pesada la carga, ¿no? Porque las cuotas hay que pagarlas. Y al tercer mes, y ya no nos alcanzaba ni para la mitad de la cuota. Y por no esperar, ¿no? Nos apresurábamos. Entonces, hasta ahí vemos que los soldados oyeron a pesar de que llegaron en tablas. Los que sabían nadar, llegaron nadando. Así dice la palabra. Y los demás, los que no sabían nadar, como yo, por ejemplo, si a mí me largan al agua, mis últimas palabras va a ser glu, 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 más, porque no sé nadar, a mí ni creo que no me aguanta ni una tabla. Pero ellos llegaron en tabla. Ninguno se perdió. Y el ángel le había dicho a Pablo. Pablo les dijo a los soldados, pero debían quedarse juntos. Esto, la Biblia también muestra varios cabezaduras, varios que se apuraron en hacer lo que no tenían que hacer, por no esperar. Cuando veas todo perdido, que ya no hay esperanza, debemos esperar. Debemos esperar. Joven, hermanos mayores, adultos, debemos esperar. Samuel 13, primera de Samuel, capítulo 13, del 5 al 14. Ahí nos muestra a otra persona que no esperó. Dice la palabra, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven, dice, ¿no? ¿Sí? Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, o sea, entre paréntesis dice ahí, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en foso, en peñasco, en rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gaz y de Galad, pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. O sea, fue un momento de terror, ¿no? Ver semejante ejército. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel
había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Esto era el rey Saúl. Esto era el rey Saúl. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecerle el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho, hombre? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Misma. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová. Me forcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado, pues ahora hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea, dice la palabra, ¿no? Como le dijo Samuel a Saúl: locamente has hecho. En los momentos más difíciles, donde vio que la gente le desertaba por terror, por temor, se encontraba Saúl con tan poca gente, y encima la gente estaba atrás de él, con miedo, con temor. ¿Qué es lo que en nuestra vida, no? ¿A quién le tememos? Que muchas veces locamente hacemos, como Saúl. Momentos difíciles en nuestra vida, momentos que a veces no podemos enfrentar, ¿no? Que quizás no tengamos en el frente un ejército tan numeroso, sino que tenemos al frente un problema que quizás nosotros no lo podamos ver más allá, sino que vemos ahí que no tenemos salida, que no hay esperanza. Entonces la palabra nos enseña a través de esto que debemos esperar. ¿Y por qué? Por tanto, y bueno, Dios es soberano. Dios no viene antes, el Señor no viene después, el Señor viene a tiempo, justo a tiempo. Y venía Samuel, dice que venía, y Saúl fue a disculparse. Y nosotros cometemos ese error apresuradamente, locamente, hacemos las cosas locamente. Y vuelvo a decir, podemos póngale cualquier nombre al problema. No quiero nombrar el problema, pero póngale cualquier problema. Joven, puede ser trabajo, puede ser asunto familiar. Uy, que he cometido un error, que mi familia hoy está dividida a causa del error que cometí. Me apuré, pero no sabía que Dios tenía esto para mí. Así sucede, ¿no? Así sucede. Entonces el Señor nos muestra a través de esto que debemos esperar. Que debemos esperar. Dice la palabra, ¿no? Jehová, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Estaba la ayuda, estaba el Señor ahí. A tiempo. Acá estoy, te dice el Señor. Acá estoy, te dice Hugo. Acá estoy. Pero sin embargo nosotros vamos y hacemos lo que no debemos hacer. Nos apresuramos. Así como hizo, ¿no? En el tiempo que en Génesis, ¿no? Abraham oyó a Sara
e hizo locamente con su sierva y tuvo un niño. Ya Dios tenía para darle a Sara, a ellos, un hijo. Pero sin embargo, locamente has hecho. Y después tuvieron problemas. Tuvo que echar a la sirvienta con el hijo. A pesar de que Dios estuvo, ¿no? Dios guardó a la sirvienta y al hijo. Pero lo tuvo que echar. Locamente has hecho. Locamente has hecho. Y le dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. A esperar. O sea, vemos que acá también, como Pablo, ¿no? Pablo le había informado, no salgan, todavía no, podemos esperar un poquito más de tiempo, pero volvieron a salir, ¿sí? Pero después oyeron la voz, oyeron a Pablo, ninguno se tire, y no se tiró ninguno. Saúl sabía que no debía hacerlo, pero en la desesperación se apresuró, se adelantó y no tenía que hacerlo. No debe haber sido fácil, ¿no? De haber en un momento difícil la situación y tenías que soportar eso, el avance del enemigo, tenía que soportar lo que se venía. Pero también nosotros muchas veces prometemos a Dios, te amamos, te seguimos, te seguiremos, queremos hacer lo que tú digas, ¿no? Prometer, y a veces nos olvidamos. Y a Saúl también le habían informado que no debía hacer eso, y se mandó, también sabía él. Esperar en Dios. Nos aconsejan y hacemos lo que hacemos, ¿no? Es desobedecer la palabra de Dios. Cuando todo, ¿no? Esto es uno de los casos que vemos, que nos enseña el Señor en la Biblia de adelantarnos, ¿no? Así como Abraham también, de adelantarnos a los hechos, a lo que Dios tiene planeado, de lo que Dios tiene planeado para nosotros. Nos adelantamos y hacemos un desastre. Que aún nuestra familia, por eso, quizás por el adelantarnos, se dividen. En nuestro trabajo, por hacernos y adelantarnos, ¿no? Con un juicio o con una denuncia, nos adelantamos diciendo que ya Dios tiene la solución para tu vida. Matrimonio, ni hablar. Nos adelantamos y queremos renunciar, pero ya Dios tiene, solamente hay que esperar y soportar. Dios no nos dice que vamos a tener un camino de rosa, no nos dice que vamos a tener esto y aquello. Nos muestra a través de su palabra que el Señor padeció. Pablo padeció. Los siervos de Dios padecieron. Entonces, ¿qué, como hijos y como queremos seguir a Cristo, qué debemos hacer? Entonces, cuando vemos, y lo que debemos hacer es esto. Cuando vemos en el momento más difícil, en el momento donde todo viene a nuestra vida y nos quiere volver la mirada a Dios. Segundo de Crónicas 29.
Dice la palabra, esto era el rey Josafat, ¿no? Si mal viniere sobre nosotros espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de la casa, de esta casa de Dios, era la casa de Dios, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti. Y tú nos oirás y salvarás. Vamos al 20:12, segunda Crónica. Dice así: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza con tan gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Le había pasado lo mismo, ¿no? Por ejemplo, con Saúl, un ejército tan grande, tanta gente. Estaba siendo atacado Josafat, el pueblo de Israel, por el ejército de Moab y de Amón. Y era una gran multitud, yo no sé, millares. Pero Josafat tuvo algo, ¿no? Que él no miró. Ahí decía, en la palabra no dice que su ejército desertaba, no dice eso, sino que había un pueblo que iba a resistir, un pueblo que iba a luchar. Pero Josafat no miró que su pueblo, había muchos hombres. Josafat no miró que había muchas armas, que había carros de a caballo. Era como decir hoy, tanques. No lo miró a eso, sino miró hacia la vista a Dios, los ojos a Dios. A pesar que él podía llegar a tener una resistencia contra su ejército, él miró a Dios. Buscó a Dios primeramente, buscó el consejo de Dios, buscó su presencia, buscó su mirada. No buscó la estrategia de hacer un plano y vamos a atacar por acá, vamos a atacar por allá, si hacemos por esto y hacemos por el otro. No, buscó a Dios. Eso es lo que debemos hacer como pueblo de Dios, buscar a Dios primeramente. Nuestros ojos que miren hacia arriba, hacia su presencia y buscar consejos. Señor, volvemos nuestros ojos. Yo ya no sé más qué hacer. No hagas tú lo que quieras hacer. Decirle a Dios: Señor, yo ya no sé más qué hacer. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso saber que tenemos a ese Dios ahí, que podemos levantar nuestro clamor y decirle: Señor, estamos reunidos, estamos aquí. Y estamos que no damos más. Entonces, ver a ese Josafat y tomar ejemplo de él, ¿no? Que a pesar de que puedan venir ejércitos, millares, y no como Saúl, que se les hartaban todos, se escondían todo y se iban, pasaban del otro lado porque no querían saber nada, ya tenían miedo y lo que estaban allí temían. Josafat tenía ejército, pero él no miró nada de eso, él buscó a Dios primeramente. Es el único del cual podemos
mirar, clamar, y Él en su misericordia va a venir, tiene ya la ayuda. Y Él viene en auxilio. ¿Por qué hacer? ¿Por qué hacer lo que nuestra carne quiere hacer y cometer tanta locura que a veces cometemos? No hagas esto, no le digas nada, va y hacemos. No hagas esto porque va y hacemos, y sabiendo que Dios ya soluciona el asunto. Y cuando soluciona, ay Señor, gracias por lo que has hecho, pero ya el otro error. Cuando todo parece, ¿no? Todo parece perdido, hay alguien. Y ese es ese Dios que está de nuestro lado, que está sobre nuestras vidas, a quien nosotros podemos acudir. No hagas locuras, no es aconsejable, porque harás daño a tu vida, harás daño a aquellos quizás que amas, harás daño a tu familia, a tus compañeros, porque si caminas apresurándote, vas a cometer ese error. Y después el doble de dolor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esperar. Porque tenemos un Dios grande y misericordioso, poderoso, fuerte, vencedor. Segunda de Reyes 14, Segunda de Reyes 6, 14 al 17. Conocen esta historia, ¿no? Pero vamos a leer. Entonces vio el rey allá gente de a caballo y carros y gran ejército, los cuales vinieron noche y sitiaron la ciudad. Este era el rey sirio, de Siria, ¿no? Y se levantó de mañana, entonces, vamos a decir 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carro y gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y el 15 dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Otra vez, ciudad sitiada por gente de a caballo y carros. Cuando estamos rodeados de todo lo que se nos presenta, ¿no? Empieza el temor, viene el temor a nuestras vidas. Pero como vio al ver este varón, Giesi se llamaba el siervo de Eliseo, ¿no? Giesi. Vemos a este varón que con temor le dice, ay, Dios mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, Señor? Estamos rodeados. 16, versículo 16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego, y alrededor de Eliseo oró para que su siervo mirara, porque él ya sabía quién era su Dios. Pero oró
para que su siervo pudiera ver más allá de sus ojos de carne, para que él viera el ejército de Dios, que era mucho más grande que el ejército sirio, que eran más gente del lado nuestro que del lado de ellos. Hay más gente del lado tuyo, hermano, nuestro, como hijos, que la del otro lado. Hay un Dios más grande que tus problemas, que quizás no veas, pero hay un Dios más grande. Yo me imagino, ¿no? El siervo de Eliseo, así como Saúl, que tuvo miedo. Así quizás como Abraham, que no veía Sara 99 años. Y así como muchos que hicieron la de ellos, fueron más adelante que Dios, y Dios ya tenía la salida, pero fueron más adelante, se apresuraron e hicieron locuras. Muchos de nosotros vemos esos problemas con nuestros ojos de carne. Quizás decimos y profesamos decir, Dios es mi rey, Dios es mi confianza es Dios, Dios es mi todopoderoso, pero tus ojos de carne están ahí, mirando a través de los ojos de carne. Cuando no tenemos esperanza, cuando vemos que no hay salida, pero vos no conocés mis problemas. Mi problema es así, 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 así. Dios lo conoce. Yo no lo conozco, pero Dios sí que lo conoce. Y Él sabe cómo tomarlo. Y Él sabe cuándo va a venir. Él sabe cuándo te va a dar. Quizás tenga que pasar por tiempos de angustia, tiempo de dolor, tiempo de soledad. Pero Él sabe cuándo es, porque Él conoce nuestras vidas. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Me lo dice a través de la palabra, lo veo. Muchas veces hemos esperado por situaciones que vemos que ya mis fuerzas se acaban. Y clamamos a Dios, Señor, está en tus manos. Y viene el refrigerio. Pero el tiempo es de Dios. El tiempo no es nuestro. El tiempo es de Dios. Como hijos de Dios, el tiempo es de Dios. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios poderoso, Él es nuestro Dios misericordioso, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. No debemos adelantarnos, apresurarnos, apurarnos, solo esperar en Dios. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros, iglesia, sois de Dios y los que habéis vencido también. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vuelve a decirle, Señor, no te apures, porque yo soy mayor que todo ese problema. Problema de salud, yo soy mayor que todo ese problema. Problemas económicos, yo soy mayor que ese problema.
y lo que parezca tan difícil en nuestra vida, que veamos perdido, a través de la presencia de Dios y del amor y de la misericordia y de la gracia, podemos salir victoriosos. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si algo debemos estar seguros que conoce nuestra aflicción, es Él. Josafat, el rey Josafat sabía, estaba seguro que él conocía lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Era el pueblo de Dios. Nosotros nos sentimos el pueblo de Dios. Nos sentimos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios en realidad. Entonces él conocía lo que sus hijos estaban pasando y lo que iban a pasar. Dios le dijo a Josafat: espera. Ahora voy a estar yo. Y vino a su presencia. Su presencia invadió. Y salieron victoriosos. Por último, Nahum 1:7. Dice: Jehová es bueno. Amén. ¿Es bueno? Fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en Él confía. ¿Tú conoces a Dios? ¿Confías en Dios? ¿Confías en Dios? Él te conoce. Él sabe cuando estás pasando por momentos difíciles. Él sabe cuando vienen en contra de ti. Pero el consejo que nos da la palabra de Dios es no apresurarnos, sino solo esperar en Él. El consejo de Dios en esta noche es que esperemos en Él. No rendirnos ante la situación y no hacer de nuestra carne, sino esperar en Él, porque Él es nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Jesús es nuestra inmediata solución a los problemas. Así que no te adelantes. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Quizás esté pasando por ese momento y quizás no. Pero si te toca pasar por esa situación, no te apresures. No te apresures, solo espera en Él. Solo confía en Él. Y Él hará nuevas sendas, ¿no? Solo espera en Él. Padre, amado Dios, Señor, en esta noche mi deseo y mi anhelo, Señor, es tu presencia.
Y clamamos, Señor, para que cuando pasemos por circunstancia difícil como pueblo, como hijos tuyos, nosotros no hagamos nuestra voluntad, sino esperemos en tu voluntad, Señor. Danos la templanza, la mansedumbre, la paciencia para esperar que tú, Señor, hagas lo que tenga que hacer primero. Ayúdanos a no desesperarnos, ayúdanos a que no hagamos, no nos adelantemos, sino que esperemos tu presencia, porque tú eres nuestro capitán, tú eres nuestro general, Señor, y sabemos, Señor, que tú vas primero, Señor, allanando los caminos, preparando los caminos para tu pueblo. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor. Gracias.